Cada tribu y lengua, de cada raza y nación, declarando la grandeza de Jehová, el Creador. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que el Señor nos da para poder, hermanos, dar esta tercera entrega de nuestra serie En sus marcas, listos, fuera. Vamos a continuar, hermanos, el estudio de la palabra del Señor sobre el llamado que Dios le da al profeta Jeremías. Y les invito a que me acompañen, hermanos, desde sus hogares, a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, desde el versículo 17 hasta el versículo 19. La palabra del Señor dice: Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Recordemos, hermanos, que esta serie tiene como propósito que nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como creyentes, necesitamos estar conscientes del llamado que Dios nos ha dado, que nos ha puesto en esta generación, y el cumplimiento que tenemos que dar a ese llamado. Y para eso necesitamos esforzarnos, prepararnos, saber, hermanos, lo que tiene que pasar alrededor de nuestro llamado, hermanos, que tenemos en el Señor, pero sobre todo fortalecernos en Él para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. De la misma forma, hermanos, que el Señor llamó al profeta Jeremías y le dijo: yo te he llamado, te he puesto para que vayas y hables a toda una nación. Hoy Dios nos ha puesto en esta generación, en este tiempo, en esta ciudad, para que cumplamos un llamado como lo cumplió el profeta Jeremías. Y en parte, hermanos, lo que el Señor quería, que Jeremías estuviera preparado, como lo hemos visto en estos sermones, en sus marcas, era porque el Señor sabía que era un reto, una misión, no imposible, pero sí, hermanos, que una misión que necesitaba que el profeta se fortaleciera en Dios, se tomara en Él, confiara plenamente en el Señor para poder cumplir este llamado. Por eso el Señor le dice al profeta Jeremías: quiero que ciñas tus lomos, quiero que te prepares, quiero que estés dispuesto a pelear una batalla, a hacer una actividad que será desgastante, que será difícil, que requerirá un arduo trabajo, pero el Señor le había prometido estar con él y darle fuerzas para cumplir su ministerio. Y lo mismo, hermanos, el Señor, a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra, nos fortalece, nos capacita y nos prepara para cumplir el llamado que tenemos en esta generación. ¿Por qué, hermanos, era importante que el profeta Jeremías se preparara? Eso lo vimos, hermanos, en el inicio del sermón de la segunda parte de esta serie. ¿Por qué era importante que Jeremías supiera que tenía que prepararse para esta actividad? El Señor se lo demanda. Porque el Señor sabía, y le expresa al profeta Jeremías en el versículo 19, que sus enemigos, a quienes él se levantaría y les hablaría, no les agradaría ninguna de las palabras que él daría de parte del Señor, y por lo tanto pelearían contra él. Se negarían a escuchar el mensaje del profeta de Jeremías y cambiar, y por lo tanto el profeta necesitaba esa fortaleza espiritual para cumplir su llamado. Porque el Señor dijo: yo te he puesto para que tú hables contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra todo este pueblo. Y el sermón pasado, hermanos, vimos sobre la importancia de por qué el Señor le dice: en primer lugar, vas a hablar contra toda esta tierra, contra todo un sistema
filosófico, de creencias, de cultura, de valores, hermanos, que eran contrarios a la voluntad divina. Y también el Señor le dice, vas a enfrentar a los reyes, a un estado, a aquel que tiene el poder y que se supone, hermanos, que correctamente tiene que establecer orden, justicia, equidad en una nación. Pero cuando el rey o el estado se corrompía y hacían un lado los principios del Señor, venía una decadencia moral. Eso es lo que vimos en la segunda parte. En esta tercera parte vamos a ver otro de los elementos que el Señor le expresa al profeta Jeremías, que le tenía que hablar en contra de ellos y ellos también pelearían en contra del profeta. Ese segundo aspecto era contra los príncipes. Es lo que el Señor le dice al profeta Jeremías. Hablarás contra sus príncipes. Ese era el otro factor. La palabra príncipe en el hebreo es la palabra zar. Y zar, hermanos, en el Antiguo Testamento es utilizado para aquellas personas que tienen un puesto de liderazgo, son oficiales o son representantes del rey. También la palabra zar en el Antiguo Testamento representa aquel grupo de personas que eran parte de una nobleza, de un grupo de sector privilegiado que tenían cargos públicos. También la palabra zar, que significa príncipes, se usa para mencionar a aquellas personas que tenían una responsabilidad ante un grupo de personas o toda una nación. Y también la palabra zar se utiliza para denominar a aquellos que tienen un ejercicio de impartición de justicia, de saber o de recibir ciertos casos y representar la ley. Eso era el uso de la palabra zar en el Antiguo Testamento. Y es contra aquellos representantes, líderes políticos, representantes del reino, aquellos que tenían una responsabilidad política, administrativa y social, a los que el profeta Jeremías se iba a enfrentar. El zar o los príncipes eran personas que tenían que tener un alto grado de responsabilidad moral y responsabilidad espiritual. Era lo mismo, hermanos, la responsabilidad que tenía un rey, la que tenía un príncipe, un líder en ese entonces. Y por lo tanto, para ser un príncipe de tu pueblo, necesitabas ser idóneo en el aspecto mental, moral y espiritual para poder ejercer correctamente la función delegada. De hecho, los príncipes se encargaban de comunicar, organizar, representar a un grupo, y sus acciones, hermanos, todo lo que ellos hacían, todo ellos lo que decían o permitían, tenía un gran peso en la colectividad, un gran peso en la comunidad. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, que encontramos en la Biblia sobre la importancia de los príncipes y cómo en la Biblia podemos observar que ellos tenían que tener esa responsabilidad y ciertas características para ejercer ese liderazgo. Por ejemplo, en el libro de Éxodo podemos encontrar la historia cuando Jetro aconseja a Moisés para que él escogiera líderes o jueces que le ayudaran, hermanos, a sobrellevar la carga de trabajo que Moisés tenía en la administración, en el cuidado y la impartición de justicia de una gran multitud. Y por lo tanto, Jetro le da un consejo a Moisés y le explica algunas características que deben de tener estos príncipes, estos representantes de ciertos grupos poblacionales. Quiero que vaya a su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 18, en el versículo 20 y 21. Podemos leer, versículo 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas
de 50 y de 10. Ahí vemos, hermanos, la elección de esos príncipes representante o con responsabilidad en cierto número de grupos. Había príncipes o representantes de miles, de cientos o de 50 o de 10, según sea el caso. Pero lo primero que Jetro le dice a Moisés que tenían que aprender estos representantes era que conocieran la ley y los mandamientos del Señor. Le dice Jetro a Moisés, enséñale las ordenanzas y las leyes. Por lo tanto, todos estos príncipes, todos estos líderes, todos estos servidores tenían que andar conforme a la ley. Ellos tenían que representar la ley, obedeciéndola, enseñándola, haciendo que se cumpliera. Por eso les dice Jetro a Moisés, muéstrales el camino por el cual deben de andar, la forma en la cual se tiene que conducir, la forma en la cual se tienen que expresar, la forma correcta en la cual tienen que estar. Eso es lo que tenían que hacer estos príncipes, conocer la ley y andar en ella, darle cumplimiento. Pero en las Escrituras, hermanos, podemos encontrar que en muchas ocasiones estos príncipes, estos representantes, se desviaron por completo de lo que tenían que hacer. Y esto afectaba a quienes ellos representaban. Podían afectar también no solo a un pequeño grupo, sino a toda una ciudad, llevándola a la miseria y a la injusticia. Porque estos príncipes, en vez de hacer lo correcto, buscaban sus propios beneficios e intereses. Y a ellos no les importaba el bienestar físico y espiritual de los demás. Por eso una de las características que Jetro le da a Moisés, varones de verdad, de virtud, donde no haya avaricia, egoísmo o deseos personales. Pero la Biblia nos muestra que en muchas ocasiones estos representantes dejaron a un lado la ley, dejaron a un lado la humildad, el aspecto correcto, y se desviaron a sus propios caminos, a sus propias formas de vivir y buscaron sus propios intereses. Un ejemplo lo podemos notar en lo que el Señor reprende a estos líderes a través de un profeta llamado Ezequiel. Y Ezequiel tiene que señalar los pecados de una ciudad entera que había sido influenciada por sus príncipes, por un mal ejercicio de liderazgo y de su responsabilidad. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, desde el versículo 6 hasta el versículo 13, podemos encontrar todas estas señalización que Dios hacía del actuar, de la conducta de toda una ciudad que era imitación de lo que sus príncipes hacían y permitían. Ezequiel capítulo 22, versículo 6. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, podemos verlo, su función, su responsabilidad, se esfuerzan en derramar sangre. Versículo 7. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Versículo 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Es muy fuerte
lo que el Señor señala sobre el actuar de toda una sociedad afectada por la conducta y los hechos de quienes la representaban o tenían una responsabilidad en ella, es decir, a los príncipes. La forma, hermanos, en que el Señor desnuda el actuar de estos príncipes es impresionante. Lo que el Señor muestra a través del profeta Ezequiel es que ellos, los príncipes, eran culpables, ¿sí?, de que se realizaran todo este tipo de acciones que el pueblo también imitaba y hacía. Mira, hermanos, qué características había en esta época en la cual el profeta Ezequiel profetiza, realiza su ministerio, y la maldad que había en una sociedad impulsada por un mal liderazgo, por una mala representación. Ellos, la ciudad era acusada por el Señor, en primer lugar, por desobedecer las leyes. Segundo, por cometer homicidio y violencia. Tercero, había desobediencia a los padres. Cuarto, había maltrato y despojo a las personas vulnerables, a las viudas y a los huérfanos, cuando Dios en su ley había mencionado que era de uno de los sectores que ellos tenían que proteger y ayudar. Otro punto que el Señor señala en los pecados de una ciudad, de una sociedad plasmada en sus líderes. Ellos le daban poco o nulo valor a las cosas sagradas o espirituales. Había mentira, fraude y corrupción, y ese era el sello del estilo de vida en esta época. Se permitía y se promovía la perversión sexual. ¿Cómo qué cosas, hermanos, podemos entender como perversión sexual que se promovía y se permitía? El incesto, la violación, el adulterio y el libertinaje sexual. También, hermanos, los pecados de esta ciudad era buscar ganancias a cualquier precio, incluso el cometer fraude sin importar a quién dañar o perjudicar. No importaba que fuera aún de tu propia familia o tu mejor amigo. Si tú ibas a ganar y necesitabas mentir o hacer fraude, lo podías hacer. Ese era un estilo de vida practicado por sus príncipes y también lo practicaba el pueblo. Y por lo tanto, hermanos, el sello característico de los príncipes de esta ciudad es que eran impulsados por la avaricia y la codicia. Usted me dirá, pastor, parece que está señalando la sociedad del siglo XXI. Estas mismas características, hermanos, también existían muchísimos años atrás, cuando Dios habla en el tiempo del profeta Ezequiel a toda una nación que se había alejado por completo del Señor. Y toda esta lista, hermanos, de características, de pecados que Dios expresa por medio del profeta Ezequiel, son señales de una sociedad en descomposición. Eso le tocó a Jeremías enfrentar. No solamente al profeta Ezequiel, a Jeremías también le tocó enfrentar la descomposición moral y espiritual de una sociedad promovida desde lo más alto, desde el Estado y desde sus representantes, de los príncipes. Y por eso Dios le dice al profeta Jeremías: quiero que te prepares, que te ciñas tus lomos, que te fortalezcas en mí, porque a quien te vas a enfrentar es una sociedad, es un grupo de personas, son situaciones que viven contrariamente a mi voluntad. Y de la misma forma, hermanos, cada uno de nosotros, cada creyente, debemos de estar atentos a quienes promuevan o incitan en sus responsabilidades, en sus posiciones o funciones, una forma de vida contraria a la verdad de Dios que Él nos ha mostrado a través de su palabra. Tenemos, hermanos, esa grande responsabilidad de enfrentar todas estas situaciones, estas personas o medios o formas que promueven y permiten un estilo de vida contrario a la voluntad del Señor. En nuestra sociedad, hermanos, tenemos personas o medios que influyen en la vida de toda una generación, de todas las personas. Desde políticos, líderes de opinión pública, líderes religiosos, comunicadores, artistas, gente de fama local o internacional,
También, por ejemplo, hoy conocemos a los famosos influencers, que aquellos proponen estereotipos o formas o estilos de vida, la cual nuestros jóvenes están imitando y deseando querer obtener. Hay una gama, hermanos, de príncipes hoy actualmente en nuestra sociedad y que promueven, hermanos, estilos de vida que impactan a las generaciones. Y nosotros como creyentes debemos de estar preparados para discernir si es correcto ese estilo de vida. Y si esa forma, esa influencia que ellos están, hermanos, teniendo, aprovechando sus lugares de posiciones, son contrarios a las normas divinas, no tenemos por qué consentir en ella. También, hermanos, tenemos los medios de comunicación, como ejemplo, el internet, la televisión, el cine, los medios de entretenimiento, películas, series, caricaturas, telenovelas. También esto influye en las vidas de las personas. Hermanos, si prestamos atención a lo que vemos y escuchamos de quienes tienen una responsabilidad social y nos dejamos moldear por todas esas malas acciones, hábitos y malas conductas, seremos cómplices de sus malos procederes. Hoy, hermanos, el pensamiento posmoderno nos lleva a todas aquellas cosas que el Señor señaló por medio del profeta Ezequiel, a ver a una sociedad depravada moral y espiritualmente. Como el profeta Ezequiel lo señaló, nosotros lo podemos ver hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra generación. Hay injusticia, hay rebeldía, hay mucha inmoralidad sexual, adicciones, orgullo, avaricia, hambre de poder, ateísmo, libertinaje. Todo eso se promueve hoy en día. Hay personas que es su estilo de vida y lo enseñan. Y nuestros jóvenes, nuestra familia lo observan y también lo quieren practicar. Y nosotros decimos, no tiene nada de malo, no pasa nada. Es nuestra cultura, hay que adaptarnos hoy en día a los nuevos estilos de vida. Pero si esos son contrarios a la voluntad divina y promueven toda esta decadencia, el Señor quiere que como iglesia nos preparemos para enfrentar, para hablar la palabra del Señor y señalar lo que a Dios no le agrada. Como creyentes, hermanos, no podemos aceptar ese estilo de vida. Tenemos que señalarlo como lo que es pecado. No podemos llamar bueno a lo que Dios ha señalado como malo. Y hermanos, ser conscientes y no tener temor, aunque nos tachen y nos señalen de religiosos, de retrógradas, de fanáticos. Lo mismo le pasó al profeta Jeremías. Por eso el Señor le dijo, ciñe tus lomos, prepárate y habla todo lo que yo te diga. La palabra del Señor muestra que quienes no se arrepienten de una forma, un estilo de vida contrario a la voluntad del Señor, la Biblia es muy clara y expresa que ellos merecerán el castigo divino a causa de su rebeldía en contra de Dios. La palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 5, versículo 21, y muestra una lista de todas las obras de la carne, de todas estas prácticas que muchos líderes o muchas personas que influyen en nuestra sociedad, muchos medios promueven en la televisión, en el internet, lo promueven todas aquellas personas que los practican, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No, pastor, no nos hable de eso. Dios es amor. Hablemos de un Dios de amor, un Dios que no castiga. Yo creo en un Dios de amor. Y la mayor muestra de amor es que Él dio a su Hijo morir en la cruz por nuestros pecados. Y es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados e ir hacia el Señor, vivir para Él. Pero no, hermanos, debemos de cambiar o diluir un mensaje, de decir, todo bien, no pasa nada, cuando hay un mundo en descomposición. Hay quienes lo promueven, hay medios que promueven esa descomposición. Y nosotros muchas veces nos acomodamos y decimos,
no pasa nada. Aquí tranquilo con el amor y la bendición de Dios. Cuando tenemos una misión de hablar el mensaje de salvación, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Pero la fe necesita frutos, no la salvación, la fe. Y una de las muestras, los frutos de esa fe es un arrepentimiento y una conversión. Pero muchas veces, hermanos, nos quedamos con el aspecto de yo respeto, yo tolero, no digo nada. Qué bonitos allá. Acá, mientras no se metan conmigo y no me molesten, estoy tranquilo. Y estamos siendo partícipes de ese estilo de vida. La palabra del Señor nos dice que no seamos condescendientes, no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Y muchas veces, hermanos, nosotros dejamos que en la televisión nos inunde de imágenes, de palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, no solo a nosotros, sino a los que están alrededor nuestro, en nuestra familia, y decimos, no tiene nada de malo. Tenemos que tomar una convicción y una decisión de saber lo que a Dios le agrada y lo que no. No todo, hermanos, nos edifica, no todo nos conviene. Tenemos que ser hábiles, tenemos que discernir las cosas. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, te levantaré y te pondré para que hables en contra de los príncipes, de aquellos que promueven cosas contrarias a la voluntad del Señor. Y hoy, hermanos, también tenemos que hacer lo mismo. No permitir que todas estas cuestiones vanas, sin sentido, que son pecado, contaminen nuestros corazones, que contaminen a nuestra familia, que contaminen a la congregación. No lo permitamos. Busquemos a Dios, fortalezcámonos en Él, llenémonos de Él. Hay que estar preparados para hacer este trabajo. Hermanos, es muy triste cómo todo esto sigue afectando a nuestras generaciones y nosotros todavía estamos dormidos. El Señor es santo. Él quiere que como su pueblo seamos santos como Él, que le busquemos día a día. Por sí solos nosotros no podemos, dependemos de Él, de su Espíritu y de su palabra que nos vivifica, que nos limpia, que nos da esa santidad que necesitamos acercándonos a Él. Pero muchas veces nos permitimos jugar con el mundo cuando no debemos. Esforcémonos día a día para agradar a aquel que nos llamó. Esforcémonos, iglesia, día a día para saber el entorno en el cual vivimos y no moldearnos a este mundo, sino moldearnos a la palabra del Señor y vivir conforme a la palabra de Dios y agradar a aquel que nos ha llamado. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás en sus marcas para cumplir ese llamado? Busquemos del Señor, busquemos de su Santo Espíritu, tomémonos de su palabra. Es la única forma de estar preparados. Dios te bendiga, iglesia. Día a día sigamos luchando, esforzándonos por aquel que nos ha llamado, porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo y en Él tenemos la victoria. Dios te bendiga. Cada tribu en la isla